Buenos días, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Judaísmo Hoy, donde, como todas las semanas, Judith, Isaac, Carmen Peña y un servidor les damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy, hoy tenemos un programa lleno de contenidos interesantes, desde las efemérides que se repiten, porque ya es clásico que todas las efemérides se están repitiendo otra vez en esta época, hasta Carmen con su participación donde nos va a hablar de las camisas doradas, cuando había manifestaciones en la Ciudad de México que sí debían de preocupar a la comunidad y qué fue lo que la comunidad hizo contra estas manifestaciones en las calles de la Ciudad de México. Y vamos a hablar, si tenemos tiempo, vamos a hablar de las noticias, el ataque en Manchester, Trump y Qatar y la flotilla, obviamente, y bueno, todo esto y más en unos momentos. Vamos a empezar por lo pronto. Por cierto, que desde la flotilla tenemos al hijo de una miembro de la resistencia francesa judía contra los nazis, que está en la flotilla y que escribió una carta desde ahí, desde el barco de la flotilla, y que vamos a tratar de leer acá. Y claro, nuestra sección de recomendados. Pero bueno, vamos a empezar con las efemérides del día de hoy. Las efemérides. Hoy, en esta semana, nace Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz. También se inicia la Serie Mundial de Béisbol. No sé cuántos de ustedes sepan que eh, la Serie Mundial de Béisbol fue creada por Barney Dreyfus y se transmite por televisión por primera vez el 30 de septiembre de 1947, y a partir de ahí lo demás, pues lo demás es historia. También el 1 de octubre del 42, el gobierno de México da su reconocimiento oficial, más bien exige la creación y da su reconocimiento oficial al Comité Central como representante de la Comunidad Judía de México, porque el gobierno de Lázaro Cárdenas estaba confundido y enojado de que cada grupo, o sea, el grupo de los judíos de Siria, el grupo de los judíos de Turquía, el grupo de los judíos de Rusia, más el grupo de los judíos de Alemania, cada uno hablaba con otra voz y cada uno, pues obviamente, tenía opiniones diferentes. Y él dijo, ¿saben qué? Estoy hasta el gorro, todos para mí son lo mismo, así es que júntense y uno solo venga a verme, y así se creó Comité Central. Pero bueno, también fíjense que el 1 de octubre de 1944 se iniciaron los experimentos en Buchenwald con homosexuales, o sea, no sobre homosexuales, sino en los homosexuales. Y el mismo día, 2 años más tarde, se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg a estos criminales en Buchenwald y en Auschwitz, que, bueno, en este caso usaron homosexuales, usaron gitanos, usaron judíos y hubieran usado a quien se les pusiera enfrente para sus experimentos, eh, que nada tenía que ver con la ciencia, pero todo tenía que ver con sus locuras. En fin, eh, también en esta semana murió Boris Yelimov Freidland. Este Boris fue un político muy famoso, que era el ilustrador de caricaturas de Izvestia. El 2 de octubre, el año de 1968, el día de Yom Kippur, fue la matanza de Tlatelolco, que fue un parteaguas en la historia de México, de tratar de ser un país demócrata. Después de la matanza de Tlatelolco, gracias a Luis Echeverría y sus pandillas, terminamos en donde estamos. Bueno, y también el 3 de octubre murió Mark Edelman. Mark Edelman fue el último líder del levantamiento del gueto de Varsovia. Mark Edelman también fue el estratega de la revolución en contra de Rusia en Polonia. Mark Edelman fue cirujano general en Polonia y fue un famoso cardiólogo internacional. Y Mark Edelman murió en esta semana, en el 2009. Y hablando de todo esto, ya tenemos a Carmen con nosotros. ¿Está Sí, ya, Carmen ya por debe ahí? estar aquí Carmen, ya está Carmen por acá, Daniel. Ahí está prendiendo Hola su Carmen, ¿cómo cámara. estás? Ya Ya que les digo estamos que la hablando, extrañamos mucho, Daniel. sí, la extrañamos mucho, y ya que estamos hablando de todo esto de Mark Edelman y de la resistencia y los levantamientos, creo que tú querías hablar sobre las camisas doradas.
las épocas aquellas en las que sí había manifestaciones, sí peligrosas para la comunidad en las calles de la Ciudad de México, y lo que hizo la gente, empezando por el señor Glantz, señor chaparrito y chiquitito, pero bueno, mejor cuéntanos tú qué nos tienes de las camisas doradas. Hola Daniel, Isaac y Judith y a todo el auditorio, saludos. Estoy muy contenta de estar un viernes aquí con ustedes. Y sí, pues precisamente les traigo este tema controversial, conocido. Creo que hay algunos datos que no conocemos sobre este grupo de personas antisemitas, anticomunistas, anti todo, porque parecía que a estas personas todo les molestaba. Entonces, hoy quiero contarles un poquito más, porque también encontré algunas fotos que creo Dejaste que de son, escucharte, pues, Carmen. ¿perdón? Continúa. Entonces, tengo aquí algunas fotos que hablan de este movimiento, de sus ataques también, que pues están tremendos. Entonces, voy a ir poniendo las fotos y les voy a ir contando un poco de la historia de este grupo. A ver, déjenme checar. Y listo. Esta es una de las primeras fotografías que encontramos que dice sangre de dos campesinos asesinados por los camisas doradas. Y pues sí, les voy a contar un poquito la historia. Los camisas doradas en sí se llamaba Acción Revolucionaria Mexicanista, o sea, ARM, así se hacían llamar. También pues, se les conocía por los camisas doradas porque su uniforme consistía en un sombrero tipo cowboy y una camisa dorada justamente que los identificaba. Este grupo fue fundado en el año de 1934 y se proclamaba tener diversos miembros en toda la República Mexicana. Creo que decían más o menos que tenían como 40,000 miembros alrededor de México y su objetivo como tal era así muy claro y conciso, que era combatir a los judíos, a los chinos y a toda clase de extranjeros que consideraban indeseables y pues sí, valiéndose de el boicot, la propaganda oral, los ataques, la manifestación pública, también tuvieron ahí cierta gestión legal. Entonces hacían uso de todas las herramientas que tenían para realizar estos ataques xenófobos y también antisemitas, ¿vale? Y bueno, pues esta organización que era de derecha radical y que era integrada por los que se decían la clase media en México, estaban inconformes por los cambios económicos, los cambios políticos, y comenzaron a manifestarse en diversos puntos y alegaban que el México para los mexicanos, que los chinos y los judíos llegaban a invadir el país y sobre todo que los judíos llegaban a imponer el monopolio económico, a robar como tal los negocios, a quitarle el comercio a los mexicanos, entonces de eso se valían. Parte de su ideología también se vio marcada por la penetración de la ideología germano-nazi, o sea, ellos apoyaban como tal las políticas nazis y también la ideología que ellos venían gestando. Sus principales gestores eran Roque González Garza, que fue quien encabezaba este grupo y que también estaba a cargo de la propaganda. Por ahí también estuvo Nicolás Rodríguez, quien había luchado en el ejército villista durante la Revolución Mexicana, y también tenían ahí otro personaje llamado Antonio Escobar, que era el que dirigía toda la propaganda y la prensa. Por acá les voy a poner imágenes también de las manifestaciones y como tal los ataques que llevaban. Su saludo oficial era levantar el brazo con el puño cerrado, ese era su saludo principal y también usaban un garrote. Todos llevaban consigo un garrote que recordaba como que las antiguas armas mexicanas, entonces siempre llevaban con él consigo uno. Tuvieron una participación también muy ardua dentro de la política mexicana. Hubo grupos también, como lo habíamos mencionado antes, en
en el Senado y los diputados también estaban como metidos en esto. Sus principios también venían de este comité pro raza, como lo llamaban ellos, que decía que básicamente su lucha era defensiva en contra de los extranjeros, que tenían las intenciones como que de saquear el país y de quitarle las oportunidades de crecimiento económico a los mexicanos. Entonces, ellos también estuvieron ahí solicitando al gobierno de la República Mexicana que ya impidiera ahora sí que la migración de las razas exóticas, como ellos les llamaban, a los judíos y a los chinos, que porque traían miseria al país, bueno, una serie de injurias en contra de los extranjeros que llegaban aquí a nuestro país en búsqueda de una mejoría de vida, ¿no? También alegaban mucho que invadían los comercios, que ocasionaban desastres en la industria nacional, etcétera. Sí, dime. Se te olvidó mencionar, bueno, no se te olvidó mencionar, seguramente lo tenías para más adelante, el portavoz de ese grupo era el señor José Vasconcelos, el Ah, sí, lo cual, tenemos adelante. pues, el cual habló Era adelante, adelante. de su raza. Así que sí, sigue hablando. Y o sea, también hay que mencionar que antes de esto ellos no estaban haciendo algo nuevo. Lázaro Cárdenas ya había establecido la prohibición de inmigración de judíos, turcos, árabes, bueno, de toda la gente que quería venir y que no fueran españoles, que eran los únicos que él consideraba dignos de llegar a México y de establecerse en México. A él le debemos a Manuel Andrés. Pero bueno, continuemos. Pues sí, es todo un tema que sigue. Y bueno, también los camisas doradas desde su fundación, aparte de proponerse a luchar en contra de las razas exóticas, como le decían, se propusieron también a luchar en contra del comunismo. Entonces también estaban ahí muy metidos y también los judíos que ya estaban establecidos en México fueron su principal foco de ataque de estos camisas doradas. Así que, pues, ¿qué hacían con la mayoría de los judíos? Pues estaban asociados a los partidos comunistas, como ya lo sabemos. Hemos puesto ejemplos como el de Jacobo Glanz e Isaac Berliner, que estaban muy metidos en el Partido Comunista Mexicano, donde conocieron otras figuras como Diego Rivera. Entonces, lo que hacían estas organizaciones cuando empezaban a manifestarse los del Partido Comunista, lo que hacían era pues romper las huelgas, asaltaban también las oficinas de las organizaciones obreras, o sea, hacían toda clase de cosas en contra de las ideologías que ellos pensaban que impedían el crecimiento económico en México, ¿no? Y aquí viene la parte también que hablábamos de la propaganda. La propaganda fue una de las cosas que más estuvieron presentes. Hablábamos también de esta parte de la revista El Timón, que fue una de las publicaciones antisemitas en las que estaba metido José Vasconcelos, y los camisas doradas pues difundían sus ideas. A través de libelos, de manifiestos, de periódicos, de panfletos, de folletos que recordaban como los mecanismos de los camisas doradas. También estos publicaron un periódico que se llamaba La Defensa, en el cual abundaba la propaganda anticomunista y antisemita, y este hecho atrajo el apoyo de pues Alemania al jefe supremo de esta organización. Y bueno, definieron su actitud, hicieron propaganda a favor de los nazis, eso sí, siempre estaban a favor de los nazis, entonces en cada una de sus publicaciones hacían mención de lo que estaban haciendo, los ensalzaban, los admiraban y bueno, trataban de que como tal la población mexicana se hiciera una con esta ideología que ellos estaban tratando de meter aquí en México. Y también había ciertas publicaciones en contra del comunismo y también hicieron varios folletos acerca de los protocolos de los sabios de Sion y los peligros del judaísmo en México, etcétera. Entonces ahí también estuvieron dispersando esa ideología.
Y también una parte que tenían muy presente ellos es que era que a pesar que en las políticas mexicanas estaba prohibidísimo el uso de armas en las manifestaciones, pues ellos siempre andaban bien armados. La verdad es que traían aparte de eso que les mencionaba hace unos minutos, aparte del garrote, traían siempre armas y regularmente se congregaban en la Alameda, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, pues donde pasaban lista y ahora sí que empezaban a hacer como qué vamos a hacer el día de hoy, a quiénes vamos a atacar. Ah, hay que acordarnos que en esa época había mucho más comercio judío en la Ciudad de México. La mayoría de los judíos también se congregaban en esas partes del centro histórico. Entonces empezaron esta serie de ataques muy fuertes en contra de la comunidad, que ahorita mismo les voy a decir. Habían ataques a comercios. Extorsiones eran cotidianas por parte de este grupo. O sea, este grupo era realmente un peligro no solo para los judíos y los extranjeros, sino también para las personas que estaban ahí en los comercios, porque golpeaban, asaltaban, amaniataban, o sea, hacían de todo, iban armados, o sea, un tremendo peligro y andaban como si nada en el centro histórico de la Ciudad de México. Hay aquí algunos documentos, tengo el dato de en el archivo Mujica de Jiquilpan en Michoacán, donde habían varias cartas que los dorados hacían a ciertos judíos de la Ciudad de México, amenazándolos y presionándolos también para que dejaran sus negocios y sobre todo para que dejaran el país. Uno de los ejemplos, aparte del de Jacobo Glanz, este ataque tan artero que fue, hubo en el año de 1934 fue asaltado uno de los comercios del señor Beckman y Salzberg por 30 individuos que pertenecían a los camisas doradas. En ese año también dos judíos fueron atacados en un mitin en la Plaza de Santo Domingo por ser considerados comunistas. Aparte, también en otras partes de la República Mexicana los amenazaban también de que dejaran sus negocios y que dejaran las ciudades, sino que los iban a asesinar, iban a quemarlos vivos o bueno, una serie de cosas tremendas que estaban planeando estas personas. También parte de su boicot, porque tenían una idea de boicot en contra de los negocios judíos, era pararse frente a ellos y gritar, no compren a los judíos, compren a los mexicanos. Entonces se colocaban alrededor de los comercios en el centro histórico y empezaban a gritar eso y pues obviamente la gente, aparte de que los veía haciendo sus desmanes, pues estaban armados, entonces pues no se acercaban como tal a comprar o empezaban los ataques más fuertes. Y bueno, hubo una cosa que ellos llamaron los pogromos en México. Y empezaron, aparte de estas estafas y todas estas cosas que estaban haciendo en contra de los comercios, ya ataques particularmente en contra de personas ya específicamente. En el año de 1936, los camisas doradas empezaron a asaltar los comercios judíos, los destrozaban, atacaban sus propiedades, etcétera. Y las protestas no se hicieron esperar. Entonces, también fueron a las embajadas. En Estados Unidos también tuvieron ahí varios ataques. Bueno, era un grupo realmente muy peligroso. La Cámara Israelita de Industria y Comercio, que ya había sido fundada, más o menos creo que fue fundada en el año de 1931, pues empezó a manifestarse ante el gobierno mexicano, pues por estos ataques que estaban recibiendo la comunidad judía, sus comercios, etcétera, pero la verdad es que no hubo mucha respuesta. De hecho, la Cámara Israelita de Industria y Comercio se puso tremendamente fuerte cuando fue atacado uno de los miembros de la comunidad, el señor Jacobo Landau, a quien una noche los camisas doradas lo golpearon con cadenas hasta casi dejarlo muerto si no hubiera sido porque la policía intervino. Entonces es cuando la Cámara Israelita de Industria y Comercio es cuando más se mete en este tema y cuando incita al gobierno de México a disolver estos grupos que son realmente peligrosos, no solo para la comunidad judía, sino ya para
público en general, o sea, ya para la población en general. Y pues uno de los casos, como lo mencionamos, que más revuelo causó fue el del poeta Jacobo Glanz, que fue brutalmente atacado y que fue salvado por la policía y los bomberos, y también por el hermano de Siqueiros, que con su cuerpo también logró salvarlo de la golpiza que le estaban dando los camisas doradas, porque muchos cuentan que lo habían confundido con Trotsky, y otros también pues comentan que simplemente pues fue un ataque tremendo. También dicen que en ese mismo ataque se suscitó que destruyeran el negocio de su esposa, que creo que tenía como un negocio de modas en el centro histórico de la Ciudad de México. Lo atacaron, lo apedrearon, a Jacobo Glanz lo golpearon y luego huyeron ahí a Tacuba 15, que era donde se encontraban la mayoría de las organizaciones judías, y también hubo un ataque muy fuerte ahí en Tacuba 15 que lograron pues parar los policías y los bomberos en aquel entonces. Pues era un grupo realmente lo voy a decir así, de subnormales, o sea, de personas violentas, de personas intolerantes, de gente realmente extrema con una ideología terrible. Bueno, aquí vemos los ataques que hicieron a las oficinas comunistas. También atacaban a los campesinos que exigían mejoras en su vida cotidiana y en sus negocios. Por ejemplo, aquí lo vemos, la primera fotografía que vimos, lamentablemente fue de dos personas que fueron asesinadas, campesinos que fueron asesinados por los camisas doradas. Y aquí vemos parte de los meetings y de los revuelos que causaban, aquí de los militantes de los camisas doradas, otra fotografía de las personas que sufrieron los ataques de este grupo, y aquí vemos los desmanes que llegaron a hacer también en el centro histórico de la Ciudad de México, no solo, como lo mencionábamos, a grupos extranjeros, sino también comunistas, campesinos o cualquier persona que tuviera una ideología diferente a ellos, eran extremadamente intolerantes, entonces llegaban pues a estas barbaries, ¿no? Creo que esta, si no me equivoco, creo que esta es la portada del Der en donde hablan del ataque a Jacobo Glanz, pero yo no soy una experta en el Yiddish, entonces aquí es donde necesito la ayuda, pues, de mis Yo no amigos. puedo ver, por algún motivo yo no veo las imágenes. Me estoy Ah, diciendo solo ¿no? sobre lo que dices, pero no puedo ver la imagen. Ay, Em, qué triste. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para ver si puedes a lo verlas. mejor sí. Pero mientras, si quieres, te agrego, Ahí para está. darle contexto a lo que estás diciendo, que todo esto Ya ves? sucede, pues dicen que es problema de mi computadora, así que no se va a Uy, resolver hasta la próxima semana. O sea, hasta que pueda yo verlo y decirte qué es, pero te prometo que lo voy a ver. Es Derbeck, muy ya lo bien. vi. Sí, es Derbeck, ya me la mandaron por otro lado la foto. Y sí, habla exactamente de eso. Y nada más para darle un poco de contexto a toda esta nota, en el segundo ataque al señor Glantz, fue en su cafetería que tenía en la zona rosa, En la en Carmel, ¿no? donde era un punto de reunión de la izquierda mexicana. Y cuando lo atacaron esa segunda vez, él salió con un bat y con la gente que estaba en la cafetería a defenderse. La primera vez lo agarraron sorprendido, pero la segunda vez ya no. También hay que subrayar que este grupo se reunía, como tú dijiste, en la Alameda, y que la Alameda está a 10 cuadras de distancia de Palacio Nacional, donde estaba Lázaro Cárdenas. ¿Ok? Esto no era accidental. Lázaro Cárdenas los inventó y los apoyó contra la imagen de izquierdista y que sabe cuántas cosas que tiene. Lázaro Cárdenas jugó el mismo juego que jugó Luis Echeverría. Este grupo se convirtió en los halcones de Luis Echeverría. Se convirtió en Ayotzinapa para de los de después. Quiere decir, el grupo no desapareció por completo. Y además de no desaparecer, mira, acá tengo todas las imágenes, ya me están llegando por otro lado, gracias. Este grupo contaba con el apoyo del gobierno mexicano. Sí, es más, para deshacerse en teoría de este grupo por las presiones americanas cuando empezó la guerra, los convirtieron en el PAN,
en el Yunque primero y luego en el PAN. Por eso el PAN era así como que el partido prohibido porque era el partido fascista. Luego el PAN se los quitó de encima y se volvió la oposición demócrata ante bueno, ante lo que, como le queramos llamar al PRI y a los morenarcos. Pero el hecho es que estos estaban perfectamente apoyados, eran perfectamente legales, lo que hacían lo hacían con el apoyo, y si la policía participaba era porque no les quedaba de otra, pero nunca participaron para evitarlo, solo para detenerlo. Y repetían frases que repetía Lázaro Cárdenas. Es una pena que los políticos mexicanos siempre estén jugando los dos lados, o por lo menos esos políticos mexicanos, y que finalmente pues tuvimos nuestra elección absoluta en el juego de los dos lados hace unos años para que vieran lo que era hablar por un lado. Luis Echeverría lo decía con mucha claridad. Luis Echeverría decía, tú dedícate a blinquear hacia la izquierda y cuando llegues a la esquina date vuelta a la derecha. Así es como él Sí, claro. explicaba toda esta teoría de derechas e izquierdas para mantener el balance con el mundo internacional. Parte de las manifestaciones que hay ahora en Ciudad de México viene de esta ala internacional de la izquierda, que ahora de pronto está preocupadísima por lo que pasa en Gaza, porque ya no saben qué pasó en Ayotzinapa. No digo que no se preocupen de aquello, pero sí digo que ya no se preocupan de lo otro. Y es una manera de manipular. Y aquí Lázaro Caran estaba manejando a ver por qué lado se iba, porque la participación de México en la Segunda Guerra, bueno, la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra no estaba definida. Y Lázaro Cárdenas solo quería que los americanos supieran que por donde ellos van, él lo sigue. Claro, me imagino. Son muchos intereses políticos los que hay. Ahora sí que no lo sabemos todos a ciencia cierta a qué le jugaba el gobierno mexicano en aquel entonces, pero según ya para finalizar, el 27 de febrero de 1936, Cárdenas giró un acuerdo con el que expulsó del país al general Rodríguez, quien fue detenido y trasladado en avión a la frontera con Estados Unidos, además de ordenar la disolución de la agrupación. Pero pues como lo dices, hemos visto diferentes manifestaciones de violencia en grupos que toman el modelo o simplemente también los adeptos de este grupo, ya no pertenecientes a los camisas doradas, pues fundaron otros grupos para seguir con estos ataques xenófobos y antisemitas. Y si me permites agregar una serie de datos, el 29 de septiembre de 1867 nació Walter Rothenau. Walter Rothenau. ¿eh? Walter Rothenau era el hijo de un industrial alemán que fundó ni más ni menos que la AEG, la Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft. Eh, Cuando en Alemania no había luz, este señor que venía de Polonia fundó esta compañía que obviamente se volvió un monstruo en aspecto de electricidad, porque además de todo sabía de ciencia y estaba metido en todo este descubrimiento. El caso es que el hijo Walter Rothenau estudió obviamente ingeniería, luego estudió filosofía, estudió todo tipo de cosas y llegó a ser ni más ni menos que el presidente de Alemania para establecer una Alemania democrática después de la Primera Guerra Mundial. Su gran éxito fue que en 1921 estableció el Ministerio de Reconstrucción junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y logró firmar un tratado de paz con la Unión Soviética, lo cual le abrió un campo diplomático a Alemania que estaba totalmente encerrada por las estupideces inglesas y francesas que creían que ostrizándolo lo iban a poder hacer a un lado y luego no tuvieron el valor de mantenerlo. El caso es que jamás ningún judío había llegado a esa posición en Alemania. Repito el año porque el año es muy importante, 1922. Y en 1922 se juntaron tres cosas que repercuten en este grupo que tú hablas. Uno, surgen las camisas doradas en Alemania, porque un general alemán decide que lo que traicionó a Alemania en la Primera Guerra fue el judío cosmopolita de Rothenau, porque era la única arma que tenía en contra de Rothenau para desacreditarlo. Segundo, un tal señor Henry Ford escribió, falseó, pagó
para crear un libro que se llamaba Los Protocolos de los Sabios de Sion y el Judío Ujú. Internacional. Bueno, los protocolos los pagaron el gobierno alemán, el gobierno ruso zarista, pero lo desarrolló él. Y puso como condición para la venta de cualquier carro Ford, aunque no lo creas, todos los Fords que se vendían tenían que tener a un lado, se vendían junto con un ejemplar del libro para que la gente lo leyera. Te tenías que llevar el libro si te querías llevar el coche. No libro, no coche, no coche, no libro. Oh, Y él hizo famoso lo del judío internacional, que finalmente volvió a usar este general para irse en contra de Walter Rothenau. El ataque basado, además para basarse en ellos, se basaron en decir que la conspiración judía, como lo demuestra el libro Los Sabios de Sion y todo este rollo, todo esto era totalmente inventado, pero le dio cuerpo y alma a todas estas camisas de colores, sobre todo color dorado, en todo el mundo. En Alemania se llamaban los Freikorps, el cuerpo de la libertad, porque es como actualmente usas ujú. los términos contrarios. Ya sabes, yo siempre he dicho, si te dicen lomas verdes, cuidado que no hay nada verde. Si te dicen la zona del río, cuidado que no hay agua. Si te dicen aguas limpias, es porque es puro drenaje. O sea, siempre es exactamente lo contrario de lo que digo. Em, y en este caso, usaron todo esto para desacreditar primero al gobierno demócrata de Walter Rothenau, al cual asesinaron, fue uno de los primeros asesinatos políticos que se dio en Alemania por parte de las camisas doradas. Ok. Al entierro de Walter Rothenau asistieron cientos de miles de personas, no judíos, obviamente, sino cientos de miles de personas interesados en la libertad y en la democracia en Alemania. Y fueron las camisas doradas las que aplastaron estos movimientos con violencia y obviamente con las armas que les daban los generales. Te agrego todo esto porque de alguna manera lo que pasaba en Alemania repercutió directamente con lo que pasaba en México, y eso que no había redes sociales, y repercutió directamente con lo que pasaba en Estados Unidos, y hoy en día estamos viendo exactamente lo mismo otra vez. Lo que pasa en un extremo se repercute en el otro. Si no me equivoco, hoy van a tener manifestaciones de porros universitarios en Ciudad de México, que es gente levantada en la universidad que ni siquiera sabe en dónde está el problema al que van a protestar, ni por qué van a protestar, que ni siquiera nunca van a protestar ni por lo que hacen los morenarcos, ni por la violencia, ni por las mujeres desaparecidas. Esos no protestan por nada más que aquello por lo que los jalan de ayer. Eh, y bueno, todo esto lo subrayo para que darle un poco más de contexto, porque el tema que trajiste es sumamente interesante y sumamente actual, porque tú crees que fue de entonces y yo creo que es de mañana. Y sí, y mucho cuidado con eso. Entonces, ¿tienes algo más? No, yo ya terminé por hoy. Yo bien agradecida de que me den espacio. Los he extrañado muchísimo. Pues porque no estabas, hija. No es que te hayamos, porque no venías. Más te extrañamos nosotros y la gente en general, porque a la gente le gusta mucho todo lo que traes, porque es algo cercano, es algo tangible, es algo real. Mis rollos de efemérides, pues tienes que entender, tienes que irte al pasado, al futuro, pero lo tuyo es real, es en imagen. Y y eso es muy importante, gracias. Y no se Yo te olvide siempre agradecida. mantenernos avisados de lo que vas a tratar para incluirte siempre oportunamente, ¿ok? Claro que sí. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a un poco de las noticias de hoy, donde obviamente las noticias de hoy tienen tres temas. El primer tema, bueno, vamos al primer tema que es Trump y Qatar, porque para todos aquellos que creen que Trump es el gran defensor de Israel. Déjenme contarles que antier Trump sacó una orden judicial no, una orden presidencial de esas órdenes que él se suelta todas las noches, suelta cuatro o cinco, en la que advierte al mundo que atacar a Qatar es atacar a Estados Unidos. Bueno, pues el único que ha atacado a Qatar es Israel. Así es que la orden va directamente referida al señor Netanyahu y al ejército israelí. Básicamente dice, no lo dicen esas palabras, pero básicamente da a entender, si vuelven a atacar a Qatar, nos están atacando a nosotros y tendrán que pagar las consecuencias de esto.
Si las van a pagar o no es otra historia, pero lo importante es que entiendan por qué Qatar, bueno, Qatar compró 2 billones, billones con B de dólares de criptomonedas de Trump. Casualmente, 4 días después, Trump autorizó la venta de los chips más modernos de Nvidia a Qatar. Les debo de informar que Qatar, el que tiene computadoras en Qatar son las sirvientas probablemente porque ni los emires las manejan. Y obviamente no hay un centro de desarrollo tecnológico. Qatar simplemente va a recibir estos chips y se los va a enviar pues tranquilamente a China, que es el mayor cliente de Qatar. Si no, no es Estados Unidos. El mayor cliente y el mayor socio de Qatar es China. Y el que defiende ahora a Qatar es Trump. Nada más para que los que están así como que dudosos de qué está pasando puedan entender cómo se van relacionando las cosas. Y hablando de cosas que se relacionan, hay que hablar del ataque en Manchester. El ataque en Manchester en el que murieron 2 judíos ingleses, ningún israelí, fue llevado a cabo por un inglés de origen sirio llamado Yihad. Y yo me pregunto, sin ofender a nadie realmente o sin ganas de ofender a nadie, ¿qué clase de madre le pone a su hijo el nombre Yihad para cuando nace dejarlo marcado para que sepa, es que tú, mi hijo, fuiste seleccionado por Alá para ir a luchar por el Yihad? Pobre niño, todavía no nacía, acababa de nacer y ya le pusieron ese nombre y tuvo que vivir con eso toda su vida y finalmente murió por eso. Pero esto, si bien es antisemitismo porque atacó a 2 judíos por ser judíos, en realidad no pasa de ser islamismo salvaje. Es el nuevo enemigo o la nueva cara o la nueva careta de estas camisas doradas, el islamismo fanático de los talibanes y de todos los demás. Y es exactamente contra lo que deberíamos estar en guardia y protegernos. El islamismo, y así llamado de izquierda, hágame favor, los talibanes son de izquierda. Habría que preguntarle a sus mujeres, habría que preguntarle a los homosexuales. Y por cierto, cualquier mujer, cualquier homosexual que vaya a protestar por lo que pasa en Gaza, deberían de incluir también una protesta de decir, oigan señores, ¿y por qué no liberan a las mujeres? ¿Y por qué no liberan a los homosexuales? ¿Y por qué no dejan que la gente viva en paz y viva en libertad? ¿Y por qué no se deshacen de Hamas? Y bueno, pues no se deshacen de Hamas porque Hamas es financiado por Qatar y Qatar es el socio de Trump, bueno, ya entendieron ustedes la vuelta y esto es muy importante subrayarlo. También es importante subrayar el, la carta que escribió David Adler. David Adler es uno de los miembros que está en la flotilla que fue interceptada antes de llegar a Gaza y llevada a Ashkelon, donde por cierto comieron. ¿Y por qué digo por cierto comieron? Porque llevaban horas sin comer porque se les había acabado la comida. No entiendo a qué iban a Gaza. No llevaban comida, no llevaban medicinas, los celulares los tiraron al mar antes de llegar. Es una de esas cosas que uno no entiende. Pero el caso es que este señor David Adler, que es hijo de uno de los miembros de la resistencia judeo-francesa contra los alemanes, escribió una carta muy personal que dice que hoy, en el día de Yom Kippur, él escribe, casi nunca escribe como judío, siempre escribe como francés, pero que hoy siente que es importante hablar como judío. Y la carta entera la pueden leer, si ustedes quieren, la pueden leer en Diario Judío, en el área de recomendaciones, eh, pero nada más quiero subrayar el final, porque el final es importante. Él dice así, espero que mis compañeros judíos se unan a mí para redefinir su enfoque de la expiación junto con la oración en silencio y hacer acciones valientes para poner fin a este horrible genocidio. Yo no estoy de acuerdo con la palabra genocidio, no he estado de acuerdo en mucho tiempo, pero sí estoy de acuerdo en que es horrible lo que está pasando y en que son que políticas diferentes pudieron haber tenido resultados totalmente diferentes. Y sí, les recomiendo que lean esta carta que está en nuestra área de recomendaciones. Eh, no sé si Isaac quiere agregar algo, pero si Isaac no quiere agregar algo, pues voy a pasar al área de recomendaciones de esta semana. Daniel, El sí, área de... también. Daniel, varios Adelante. puntos, definitivo. Uno, ya que hablaste de todo lo de Qatar,
Lógicamente Qatar está jugando sus piezas y jugando a los dos lados. Y lo vimos hasta en el intercambio de rehenes. Cuando quiso, ayudó, cuando quiso, y cuando jamás dijo, ay, me voy a tardar un poquito más, Qatar levantó la mano y dijo, no te tardas un minuto más. Y lo primero que hizo jamás fue, ahí va. A mi punto de vista, Qatar fue de los que aceptó el tratado que propuso Trump, principalmente, y llamó a Hamas a decirles, vengan acá, hablaste, atacó Israel a Qatar. Bueno, no lo hizo sin su permiso, Daniel, porque no se hubiera podido, porque si no Qatar hubiera respondido, igual que todos los países sobre los que voló Israel. Para llegar hasta Qatar, no tienen frontera, para los que no están enterados, Qatar e Israel, en medio hay algunos cuantos países sobre los que tuvo que volar Israel, y que voló con la anuencia de cada uno, porque ninguno se quejó de que usaran su espacio aéreo para volar sobre ellos. Y Qatar nada más dijo, uy, me atacaste, pero está bien, no lo vuelvas a hacer. Ese es el acuerdo. Mi punto de vista es que Qatar ya llegó un momento en que dijo, jamás, ya tenemos que empezar a jugar diferente, saca jamás. Tú en algún momento me dijiste, pero están los líderes, ahí están protegidos. Alguien le dio a Israel la información de dónde estaban los líderes el día que los atacó. Y eso fue Qatar seguramente. Dijo, vamos a ponerle y vamos a jugar ahora con Trump. Hay más negocios, hay más business, porque Qatar busca eso y busca el poder. Y busca el poder ante Irán, ante todos los demás países árabes, ante el mundo. Qatar ya organizó su mundial, ya tiene fuerza en la FIFA, ya tiene fuerza en muchos lados, es dueña de uno de los equipos más poderosos del mundo llamado el Paris Saint-Germain. O sea, tiene mucha influencia y está jugando sus fichas en ese sentido, Daniel, con Trump en todo eso. Entonces, es mucho más que nada más eso. La famosa flotilla, Daniel, ayer la detuvieron, salieron N cantidad de comentarios de que fueron secuestrados los que venían ahí. Como tú dijiste, les dieron de comer, les dieron suéteres, los alimentaron, los tienen. Ojo, si yo intento mañana ir a la frontera de Ucrania con Rusia y tratar de pasar, ¿qué sucedería? ¿Qué me van a decir? No puedes pasar. Si me trato de pasar a la fuerza, me van a agarrar y me van a tomar prisionero y me van a acusar de algo, ¿sí? De intentar entrar por la fuerza. Si trato de irme mañana a Estados Unidos sin mi pasaporte y sin mi visa, ¿qué sucedería? Me mandáis de regreso aún con pasaporte y con visa. ¿Estás de acuerdo? Llámese cualquier país del mundo. Nadie te va a dejar pasar sin esos papeles. Espérame, Isaac, dime. yo creo que el punto no es ese. Yo creo que el punto es que el que defiende a Qatar es Trump, que el que se acaba de poner para defender a Qatar es el señor Trump. Claro, Más allá de Daniel, que si había todo lo demás que estás diciendo, todo el mundo lo entiende, lo sabe y está de acuerdo contigo. Lo que no todo el mundo sabe, a no todo el mundo le queda claro, es que el defensor de Qatar en este momento es el señor Trump, porque le acaban de dar un montón de dinero. claro, Daniel, y porque tiene ahí sus Entonces, inversiones igual que todo Medio Oriente. Pero Qatar está jugándola, Daniel, es lo que te estoy diciendo. Qatar está jugando lo con Trump, está esto, y ese es el acuerdo de paz va a pasar, bueno, de paz o de cese al fuego o como lo quieras llamar, y de que salga jamás, es a través de quien lo tiene que negociar, que es Qatar. Qatar es el que tiene que puedo, decirle puedo, a jamás, puedo, puedo contestar lo que preguntaste, que cómo le llamo esa. Ese no es un acuerdo de paz. Además de que es un acuerdo que repite los acuerdos de Oslo casi al pie de la letra, sí, es un acuerdo de guerra, porque es un acuerdo que es imposible de aceptar por las partes, ambas partes, porque ambas partes tienen tanta desconfianza del otro que ninguna de las dos puede aceptar nada pongámoslo. de lo que dicen esos acuerdos, más que un acuerdo de paz, es un acuerdo para garantizar que seguirá la guerra. Daniel, me gustaría saber, Israel por lo menos ya dijo, lo acepto, vamos con él. Me gustaría saber qué dice jamás, en este caso, que ya algunos dijeron sí, una parte jamás dijo sí. Justamente los que dijeron sí, parece ser que es el ala, que quiere salir de Gaza, irse cómodamente, como tú dijiste, a Qatar a vivir y decir, desde aquí me reorganizo como líderes y rómpanse la cara ahí. Qatar ya me prometió que me van a sacar y me van a alimentar acá perfectamente. Ojo, es la primera vez en la historia que un país que supuestamente está derrotado, sufriendo y todo, no acepta que le ayuden. Esto se llama jamás. Entonces, hay muchas cosas por ahí. Creo que todo va a depender del apoyo de Qatar
tanto a lo que dice Trump como a lo que pueda promover contra Hamas. El que decirle a Hamas, te voy a cerrar tu llavecita de dinero, te voy a cerrar todo. ¿Quieres seguir que te siga apoyando? Líderes, vente conmigo, acaba con los demás, deja los demás y que se hagan bolas y cuadros. Ya algún día nos reorganizaremos y en algunos años veremos eso. Esa es la única manera en la que se puede llegar a un acuerdo que en definitivamente tendría que aceptar no jamás, sino los palestinos tendrían que levantar y decir, somos 2 millones de personas, tenemos que aceptarlo, nos conviene, nos están dando todo, ¿sí? Nos van a poner todo, aceptémoslo, ¿sí? No lo Sí, hacen por creo, jamás. creo que el mensaje es claro para todas las poblaciones civiles. Si no, si se dejan, más bien, si no se oponen, si no se defienden, vamos a tener que pagar las consecuencias en donde estemos, en Gaza, en Israel, en Estados Unidos, en donde sea que estemos. Si no nos defendemos y defendemos nuestros derechos, O sea, vamos a entonces tener la que pagar población las civil de consecuencias. Gaza tendría que seguir luchando. Y esos son los que están defendiéndose. Están Y defendiéndose al de un respecto, ataque que hace, Daniel, hace 2 años, si tú hablabas hace 2 años y medio, en Gaza se vivía, podían pasar, tenían negocios, tenían muchas otras cosas. Mucho más. Entonces, no se están defendiendo de eso. Ellos atacaron, ellos tienen, si fuera un país contra otro país, nadie estaría, si no fuera el tema bueno, judío, si no fuera Israel, no estaría comentando, Daniel. No es que la población civil de Gaza se tenga que defender. La población civil de Gaza tendría que levantar la voz y decir, afuera con Hamas. mira, para mí la mejor prueba de que la población civil general de Gaza no tenía nada que ver con todo esto es precisamente que a los rehenes los tuvieron que esconder, pero abajo de hoyos, para que la población civil tampoco supiera dónde estaba y no le dieran el pitazo a los israelíes o a ellos o los liberaran ellos mismos. O Entonces, a la misma población civil los tuvo en sus casas, Daniel. Varios de los rehenes liberados han confesado y han no, dicho que estaban en espérame, sus espérame, casas. espérame, espérame. Yo estoy de acuerdo en que hay una interacción constante entre lo que parece ser población civil manejada por Hamas y la población civil no manejada por Hamas. No toda la población civil está manejada por Hamas, pero sí hay que subrayar que el día que Israel cerró la frontera al cruce de civiles para trabajar en Israel, en ese momento entregó a toda la población civil en manos de Hamas, porque al único que le quedaba dinero y comida era a Hamas. Y si querías comer o alimentar a tus hijos o a tus papás, pues no te quedaba más que tener que depender de Hamas. Es un tema que habría que tratar con más cuidado y con más tiempo, Definitiva. pero, hay que dejarlo ahorita pendiente porque el siguiente paso es qué va a hacer Trump con los catarís para sacar a los palestinos, para quedarse con la ribera, para construir sus hoteles, porque creo que por ahí va el siguiente paso. Y ahora que además no tiene nada mejor que hacer porque ya logró cerrar el gobierno americano, ahora ya puede dedicarse a todas estas cosas con más cuidado. Pero bueno, vamos a dejarlo porque tiene vericuetos interesantes este tema que deberíamos de tratar con más detalle. Yo solo quería subrayar, cuidado, dime con quién andas y te diré quién eres, es una frase, pero cuídate, mejor cuídate de tus amigos, porque parece que no son tan amigos. Eh, y al respecto, quisiera yo además, pues ya que estamos en el tema, recomendarles un libro interesante al respecto, que de alguna manera, sin querer, queriendo, se refiere a esto. Es el libro Yiddish Policeman's Union, una novela, eh, una novela que habla sobre el día en que, debido a que desaparece Israel por, por, por cosas como la que estamos viendo, tienen que crear un nuevo lugar y el nuevo lugar se crea en Alaska y la crea la Unión de Policías Yiddish. Crean un país judío en Alaska. Léanlo, muy interesante los vericuetos de cómo se da y cómo se desarrolla este país, de Chabón, que después recibió una serie de premios por esta y por otras novelas. También en el área de recomendadas de Diario Judío van ustedes a tener un link a Nehome Lifshitz cantando
la canción de cuna de Babi Yar. Sí, estos paisanos nomás no aprenden. Escribieron una canción de cuna en Babi Yar y la pueden escuchar acá. ¿Y por qué Babi Yar? Porque acaba de pasar el aniversario de Babi Yar, donde los alemanes mataron a los judíos de la zona, a los gitanos y a los homosexuales, y, y los rusos prohibieron que se hablara de Babi Yar para que no se creara un monumento, para que nadie hablara del holocausto judío o de la destrucción del judaísmo ucraniano. Hasta que salió Yevtuchenko con su canción No hay un monumento sobre Babi Yar, su poema No hay un monumento sobre Babi Yar, ya no lo pudieron esconder por más tiempo y entonces salió a la luz la existencia de Babi Yar. La canción ahora la estamos sacando nosotros a luz desde Save the Music, que lo pueden leer en Diario Judío. Um, También les queremos recomendar, muy interesante, el 19 de octubre empieza a las 11 de la mañana o 10 de la mañana, hora de México, empiezan el curso de dialectos jaredís en Yiddish, o sea, todos los dialectos de lo que yo llamo hasidish, todos los dialectos diferentes de los hasidim que hablan Yiddish y que durante 4 semanas se va a dar por Zoom. El, la importancia de este programa es poder comprender y adentrarnos en el dialecto, por ejemplo, el de Williamsburg, que es un dialecto tipo húngaro, basado en el yiddish de Hungría, el de Lubavitch, que es basado en el yiddish de Lituania, que es el oficial, el educado, el literal, el cultural. También está el Galicianer, el Galicianer que es el que influye más en el dialecto yiddish de Antwerp y Zúrich, y, y todas las palabras, y conocer todas las palabras y la utilización gramática de las palabras del yiddish, las nuevas palabras que están emitiendo al yiddish los judíos, precisamente de Antwerp, de Zúrich y de Nueva York. Muy interesante para conocer la situación actual del yiddish en el mundo, de sus distintos dialectos también, y de cómo el idioma se está nuevamente enriqueciendo, tanto por el uso de los hasidim como por la vuelta al idioma de quienes quieren tener un idioma judío que los relacione directamente con los valores clásicos del judaísmo occidental, o sea, Tikkun Olam y todas estas cosas, y que les permita de alguna manera presentarse al mundo como judíos, como el de la flotilla también, como judíos, como interesados por los derechos humanos de todos, incluyendo obviamente los de los israelíes, los palestinos y todos los demás, y que no los relacione directamente con un gobierno que insiste en sobrevivir década tras década tras década, y que yo no sé cuántas décadas más va a sobrevivir ese gobierno allá en Israel. Pero en fin, no sé si Carmen, Isaac, si alguien quiere agregar algo, a la una, a las dos. No, pero acuérdate que estamos esperando la próxima semana, que tienes la sección más popular, más esperada y más escuchada de judaísmo hoy, ¿ok? Así que te estamos esperando acá. Y por lo tanto, no quedándome más que decir, le damos las gracias a Carmen Peña, a Isaac, a Judith y a todos ustedes por escucharnos, por acompañarnos, por sus preguntas, sus comentarios. Y les recuerdo, todo lo que quieran comentar, todo lo que quieran decir, díganoslo. Recuerden que solo Diario Judío publica todo. Somos el único medio sin eh, censura, donde todo mundo puede opinar. 35,000 comentarios tenemos de ustedes. Se dice fácil, 35,000, pero si cada miembro de la Comunidad Judía de México mandara un comentario, es el número de comentarios que tenemos. Así que, por favor, participen, interactúen, comenten. Muchas gracias y bienvenidos, bueno, y bienvenidos
de este programa y los esperamos la próxima semana a esta misma hora aquí en Judaísmo Hoy. Muchas gracias.